Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Log in Dair. Vamos a continuar con la historia de Payu y Rey. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Antes de comenzar les cuento que en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL Log in Dair. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link. Ahora sí, comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que Payu y Rey habían ido juntos a las carreras de autos. Además apareció un tipo que se llama Tog. Rey estaba con sus amigos. Rey escuchó de que Saifa le decía esto. Le conté a Pai que Oak estaba libre el día de hoy. Él iba a aceptar un desafío, pero desafortunadamente cuando lo llamé había volado al extranjero. Rey miró a la otra persona, sabía que Pai era bueno, por lo que concluyó que Oak es muy bueno, pero todavía había gente que quería desafiarlo en una competencia. Rey no se sintió excluido del grupo en ningún momento, porque la persona a su lado mantuvo su mano en su hombro y le acariciaba la parte superior del brazo, para decir que todavía estaba interesado el uno del otro. Así que dejó que Payu hablara y jugara con sus amigos sin interrumpir, a pesar de que sonrió disimuladamente porque Payu cuando estaba con sus amigos hablaba y jugaba como cuando él estaba con Sky. Para los ojos de Rey, Payu es una persona normal, que a veces era algo malvada o demasiado astuto. El hombre grande se estaba riendo a carcajadas, hablando de un motor que no conocía. Rey se alegra de haber decidido venir, porque no todos pueden ver así a la tormenta. En otro lado había un joven que se llama Tog. Él decía que su padre es amigo cercano del dueño de ese lugar, Kumpa King. Su padre de Tog tardó 3 meses completos en usar su influencia de dinero para encontrar la manera de que su hijo pueda participar en ese evento. No es inusual presumir un éxito que no cualquiera puede lograr. Las mujeres son realmente hermosas, decía Jin, un amigo de Tog. Puedo conseguir mujeres en cualquier parte. Estoy en este evento para ganar. Esto dijo Tog de mala gana, entrando al centro del evento, que ya había comenzado con varias carreras. Jin decía, Tog, ¿tu padre es muy cercano a Kumpa King? Escuché que es el más difícil de abordar. Tog le contesta, claro, es muy cercano. Yo también he ido a cenar con Kumpa King en el pasado. Increíble, dijo Jin. Tog le contestó, les voy a mostrar lo que es la genialidad para ustedes. Estoy seguro de que voy a ganar. Esto dijo el joven con confianza. Saifa se acercó a Tog y le dijo, hola, ¿entonces te gustaría competir con mi amigo? El oyente se giró bruscamente para mirar a un hombre con bigote. Mi nombre es Saifa. He estado en este evento muchas veces y nunca te he visto la cara. Hola, soy Tog. Esta es la primera vez que vengo. Kumpa King me invitó a venir. Tog usó el nombre del propietario del evento, haciendo que Saifa lo viera con grandes ojos. Oh, yo también conozco personalmente a Kumpa King. Es increíble, ¿verdad? Tog dice, simplemente normal. Saifa le dice, hace un momento escuché que querías competir. Si lo haces, ¿quieres competir con mi amigo? Saifa apuntó la mano hacia su amigo cercano. Saifa dice, nadie está dispuesto a competir con mi amigo. Sin embargo, si Tog quiere, puedes competir con él. El hombre arrogante se giró y miró a Oak, viendo que su vestimenta no era de ninguna marca famosa. A pesar de que es guapo, no parece un corredor a primera vista, así que piensa que no debe molestarse. Parece que es una persona común, que probablemente no debería participar en este evento. ¿Puede ser que el estándar de estas carreras es más bajo de lo que escuché? Tog pregunta, ¿por qué nadie compite contra tu amigo? Él no apuesta dinero como los demás. La carrera es solamente por prestigio. Además, es tu primera vez aquí. La mayoría de las personas no están dispuestas a competir con los novatos. Encaja perfecto. La persona confiada escucha a Saifa y al final
acepta. Entonces, ¿trajiste tu propio auto o vas a elegir uno de aquí? Recomiendo que elijas uno de aquí. El motor y las especificaciones no son como las que puedes encontrar en cualquier lugar. Oye tú, mecánico, grita Saifa. El mecánico se dio la vuelta con ojos feroces. Era Payu. Saifa sostiene a Tog y lo lleva caminando hacia su hermano gemelo, sin que sospeche de que eran hermanos. Además estaba con un overol y estaba trabajando con el equipo de técnicos que revisaban todas las máquinas para asegurarse de que no hubiera ningún accidente. El gemelo más joven no le importa llevar el espectáculo al hermano mayor para que recomendara un auto. Luego se da la vuelta y vuelve para encontrarse con su amigo más cercano y el novio de su hermano. Oak al verlo le pregunta: ¿a qué diablo estás jugando? Saifa le contesta: bueno, simplemente estoy jugando con su estupidez. No me gusta su cara desde que entró aquí. ¿Quién diablo se cree de poder gritar con un megáfono que conoce a Kumpa King? Si realmente se conocen, debes saber cómo llamarlo. Yo mismo entré y salí de casa de Kumpa King muchas veces y no me he jactado de que soy cercano. Solo le di un poco de ayuda. Tómalo como eso. Nunca volverá a pisar este lugar otra vez. Saifa dijo esto de una manera divertida, por lo que Rey no pudo evitar hablar. Pero no deberías mentirle, dice Rey. Saifa dice: ¿en qué le mentí? No dije ni una sola mentira. Bueno, en que no hay gente que quiere competir con Oak. Saifa dice: pero realmente no le mentí. No hay nadie que quiera competir con Oak. La gente de aquí sabe que si no quiere perder ni pasar vergüenza, no deben desafiar a Oak. Rey se sorprendió cuando ambos gemelos anunciaron que no lo decepcionó en lo absoluto. El amigo aceleró en el campo maravillosamente, dejando al competidor fanfarrón, que se jactaba de ser bueno. Aunque muchos de los competidores que han pasado por esto siempre han estado cerca de ganar por unos segundos, pero este no fue el caso. Cuanto más caliente estaba el interior del campo, más apuestas se esparcían. Las personas que esperaban que el novato ganara se vieron frustradas. Oye, me has engañado. Tog bajó del auto que valía millones, tiró el casco y lo agarró del cuello a Oak, gritando en voz alta, furioso y humillado. ¿Dónde te he engañado?, dice Oak. Oak pregunta en un tono severo. Oak dice: si crees que hice trampa, puedes obtener una foto y confirmar con el supervisor. En toda la pista hay cámaras instaladas para evitar este tipo de incidentes. Pero si preguntas, vas a saber que yo no juego sucio. El ganador no aplasta al perdedor, solo toma la razón para explicar. Pero parece que la otra parte no está interesada en escuchar. Tog dice: de lo contrario, ¿cómo yo puedo perder? No eres habilidoso, responde Payu. ¿Qué dijiste?, pregunta Tog. El tono de Payu era frío, tanto que a Ren, que no estaba muy lejos, se le puso la piel de gallina. Ese tono de voz lo recuerdo en mi corazón. La tormenta ha llegado. Payu se giró para mirar el auto de carreras arruinado y luego se dio la vuelta para mirar al matón con ojos despiadados. Payu le dice: si realmente fueras bueno no perderías. En conclusión, tú apestas. Payu se paró frente a él y habló en voz alta. La persona que escuchaba se le subió la sangre a la cabeza, soltando el cuello de Oak, y ahora levantó un puño destinado para golpear la cara de Payu. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante, qué pasa con Payu. ¿Será de que Tog lo golpea o Payu esquiva el golpe? Déjenme sus comentarios y bueno, pues prepárense porque se vienen muchos problemas con este personaje que sería Tog. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL Log in the Air. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link. Bye bye, cuídense mucho.